Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver el último tema del módulo de gastrointestinal para que ustedes empiecen a hacer sus exposiciones. El tema del día de hoy es colon por enema. El colon por enema es un estudio que se hace con medio de contraste varitado en la mayoría de los casos, siendo este vario un poco más grueso, sus partículas, permitiendo una mejor visualización del colon, ya que el colon es diferente al resto del intestino, porque básicamente el colon es un órgano o una estructura que sirve para almacenamiento de desechos. Entonces, vamos a recordar un poquito la anatomía que habíamos hablado. El colon se divide o inicia en el ciego, de ahí forma otro segmento que se llama colon ascendente. Al dar la vuelta, forma una flexura que se llama flexura hepática, ¿verdad? O flexura derecha. El colon transverso se llama así porque discurre a todo la parte del abdomen, discurre en una forma transversa, ¿verdad? Sigue todo y llega a una flexura nuevamente, que es la flexura izquierda o la flexura esplénica, formando posteriormente lo que es el colon descendente, que es anterior o está en la cavidad intraabdominal y que posteriormente esta porción se va justamente hacia atrás, ¿verdad? Llegando hasta la región posterior del sacro y convirtiéndose en el colon sigmoides, ¿verdad? Que da una flexura posteriormente y forma lo que es el recto. Y en su parte distal, en la salida, en la región interglútea, está el ano. Entonces, a toda esta unión de los tres se llama colon recto sigmoideo. Es importante porque esta región es una región alta en formación de cáncer, ¿verdad? Al igual que la región cecal. Y la diferencia es que los cánceres en esta región son cánceres casi irresecables. Irresecables es que no se pueden operar con facilidad y en la mayoría de los casos estos pacientes reciben quimioterapia y hacen un corte del colon, cierran esto y dejan una boca hacia la pared abdominal, lo que se conoce con el nombre de colostomía, porque es el único manejo para que el paciente pueda defecar a través de esa bolsa que llega a la piel, se le pone una bolsa recolectora. Entenderán que es más complicado y más difícil para el paciente su estilo de vida. ¿Verdad? Aquí ya esta es la descripción anatómica y esto es lo que se miraría en un estudio, ¿verdad? Y ustedes saben que inicia justamente al terminar la válvula ileocecal, con el estudio de tránsito que vimos el día de ayer. Importante que esta estructura está altamente irrigada, tanto por un sistema arterial como por un sistema venoso. El sistema arterial va dependiendo de dos arterias. Las arterias se llaman mesentérica superior, que irriga en su mayoría el colon, el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, y la mesentérica inferior, que irriga en la mayoría de los casos, permítanme un momentito, en la mayoría de los casos, el colon descendente, recto sigmoides y hasta la región anal. Entonces, es importante esta relación porque cuando hay pacientes diabéticos o pacientes con alteraciones vasculares,
pueden generar trombosis. Trombosis es la obstrucción de la luz de los vasos y estas trombosis pueden provocar alteración de flujo a nivel de ciertas estructuras, terminando en la muerte de ciertos tejidos que terminan igual en colostomías. También recordar que hay un sistema linfático, ¿verdad? Y un sistema ganglionar, que es el que le permite la peristalsis a este intestino grueso, en donde están las contracciones circulares y las expansiones longitudinales, a través de estos compartimientos que se llaman austras y que la estructura sólida se lo dan estas líneas que están acá, que son las tenias que vimos en anatomía, ¿verdad? Una tenia anterior, o sea, intraabdominal, una tenia posterior no visible y una tenia lateral. El colon es un tubo, ¿verdad? Es parte de todo el conducto que sirve para la digestión y para la introducción de los alimentos. Nada más que esta porción del aparato digestivo es exclusiva para la acumulación de desechos y la evacuación de los mismos. Mide aproximadamente 1.5 metros de longitud y el diámetro oscila entre 3 a 8 centímetros, siendo 8 centímetros el colon, el ciego, el colon ascendente y parte del colon transverso. No así el colon descendente, que se reduce considerablemente y puede llegar hasta los 3 centímetros. Tiene una forma tortuosa y serpentiginosa en toda su cavidad abdominal o en toda su distensión. Porciones de él son retroperitoneales en forma parcial o completa, como la describí en el recto sigmoides, que es prácticamente retroperitoneal. Se dice retroperitoneal porque está atrás del peritoneo. El peritoneo es una cavidad en la cual están la mayoría de estructuras, como el hígado, intestino delgado, parte del colon. El intestino delgado hay una porción que es retroperitoneal también, y es el duodeno. El yeyuno y el ilion son intraabdominales. Los riñones son retroperitoneales. El vaso es intraabdominal. La aorta es retroperitoneal. Las cavidades son intraperitoneales. Entonces, todas estas estructuras están divididas por cavidades. Entonces, ¿por qué es importante describir eso? Porque las estructuras retroperitoneales son un poco más difíciles de manejar desde el punto de vista quirúrgico. Por eso las lesiones de riñón son un poco difíciles de manejar. Entonces, aquí está un esquema cómo estaría verdaderamente la definición de un colon. Prácticamente es un cuadrado. Este colon, para mantenerlo fijo, se tiene que mantener a través de tenias, que son las que acabo de describir. Reciben nombres que se llaman tenias coli, ¿verdad? Los segmentos que les dije hace poco, que el colon se divide en austras, y la forma de compararlo es como un acordeón. Si han visto algún acordeón, se han fijado que se expande y se reduce, y que en medio hay unas bandas que se continúan con cada segmento, y esas son las tenias. Encima de ese colon hay un montón de tejido que parece tejido graso colgando de él, se llaman apéndices epiploicos. Y cerca de la unión entre el intestino delgado y el hueso, que es la válvula ileocecal, hacia la región del ciego y posterior,
está lo que es el apéndice secal, o lo que ustedes conocen como el nombre de apéndice, que se inflama y genera la famosa apendicitis. Aquí está, estas son las apéndices que les dije, que eran como de grasa. Estas son las austras, que forman disminuciones y que están unidas por estas bandas que se llaman tenias, ¿verdad? Esta es una tenia, esta es otra tenia, esta es otra tenia, y que hacen que el colon se reduzca, digamos, aquí está a la izquierda, aquí está a la derecha, se concentran hacia el centro, se reducen o se expanden a través del estímulo de las tenias, y que básicamente sería como un acordeón. Estas tenias se llaman tenias mesocólicas o mentales, y la libera. La libera es la que está básicamente libre, sin contacto con el espacio retroperitoneal, ni tampoco con los omentos. Los omentos son como una especie de delantales. Si se acuerdan de anatomía macroscópica, por arriba y por abajo del estómago hay unos especies de delantales de grasa que protegen tanto el estómago como la cavidad abdominal y el intestino. Aquí ya un estudio radiológico en el cual demuestra las austras. Las austras son estas. Cada una de estas es una austra. Y la parte de en medio, en la cual las austras desaparecen, sino que se mira continuidad del colon, son las tenias. Aquí está poco expandido, aquí está muy expandido. Entonces, cuando un colon pierde esta forma de sus tenias, es un colon patológico y normalmente está asociado al colon espástico. Entonces lo podemos identificar en un estudio variado si existe un paciente con colon espástico o no. Aquí los apéndices epiploicos son todos estos que están aquí colgando, ¿verdad? Pueden ser de 100 o más, ¿verdad? Hay algunos segmentos que tienen una gran cantidad. ¿Qué ocurre con el colon? ¿Para qué sirve? Bueno, como en el colon ya no se absorben nutrientes, ¿qué es lo que se absorbe? Pues se absorbe la cantidad de agua que ha quedado después de que ha sido deshidratado el quimo. El quimo es lo que lleva el contenido de alimentos y aproximadamente de todo lo que hemos comido forma una cantidad de entre 500 a 1000 ml. El colon derecho es el encargado de absorber esta gran cantidad de agua restante. Una vez que es absorbida esta cantidad de agua, también provoca secreción de moco, potasio y bicarbonato. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto sirve para darle la capacidad de que las heces sean más móviles, no sean tan resecas. El moco provoca un cierto grado de deslizamiento de las heces. Recuerden que perdió agua. Entonces, al perder agua, se vuelve más sólido, pero el moco permite que se movilice. Al mismo tiempo que absorbe esta gran cantidad de agua, hay un grupo de bacterias en el colon también, al igual que el intestino delgado, que descomponen todas estas sustancias y son formadoras de gas. ¿Qué gas es este? El gas metano. Y el gas metano siempre sale de nuestro cuerpo a través de lo que conocemos con el nombre de ventosos. Los ventosos son normales, no son nada anormal. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona tiene una mala digestión? Por ejemplo, come muy rápido, no mastica bien los alimentos, le falta dentadura
no produce mucha saliva, tiene gastritis o hipersecreción gástrica, o tiene problemas de falta de absorción. Todo eso provoca que el quimo que llega al colon contenga todavía cierto contenido de grasas, proteínas o carbohidratos. Si eso sucede, entonces, al entrar en contacto con el moco, el potasio, el bicarbonato y estas bacterias, producen mayor cantidad de metano. Pero la diferencia es que este metano, al estar en contacto con las bacterias, produce un olor intenso, ¿verdad? Ese olor intenso es el que provoca los ventosos olorosos, ¿va? Y el ventoso oloroso simplemente es manifestación de que ha habido una mala digestión, ya sea por una comida que fue ingerida en la carrera, o que hubo en el proceso una mala digestión por X o Y razón. Entonces el organismo produce esos ventosos porque no hubo una absorción adecuada de todo, y el colon, en vez de tener un quimo deshidratado, contiene un quimo todavía con ciertos nutrientes que quedaron y no se absorbieron adecuadamente. Entonces el colon derecho absorbe el agua, el colon transverso y el colon descendente son lugares de almacenamiento. Entre más se van llenando y acumulando, estas heces van bajando hasta llegar a la región del recto. En esta región del recto hay un montón de fibras nerviosas que al entrar en contacto con las heces provocan un mecanismo automático que provoca contracción colónica y estimulará a la región anal para que se abra y provoque la defecación. O sea, nosotros no tenemos sensación de defecar hasta que las heces no caigan a esta parte de aquí que se llama ampolla rectal. Una vez que cae aquí, el organismo es sensibilizado y provoca la estimulación para el mecanismo de la defecación. El colon, igual que el esófago, tiene algunas muescas que son normales y no son patológicas. Son alrededor de 7 muescas. Empezando del lado izquierdo, la primera muesca está en la región lateral del ciego y según su descubridor, pues así se le puso el nombre. La primera muesca es la muesca de Rossi, la segunda muesca fue la de Moultier, la tercera muesca que está en el colon transverso se llama de Bali, la cuarta que está inicial en colon descendente se llama de Payo-Strauss, la quinta se llama de Cannon. ¿Por dónde vamos? Aquí se me perdió, la de Cannon no está puesta. Perdón, aquí está la de Cannon. Está la de Payo-Strauss. Está la de Bali en la parte distal del colon descendente. Y al terminar el colon descendente está la de Moultier. Y al final, ya iniciando el recto, está la de Rossi. Es en orden invertido: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, estas plegaduras son normales encontrarlas en un estudio de colon por enema. Hay que conocerlas que existen para que cuando hagamos el estudio no digamos que existe una estrechez por un cáncer o estrechez por una enfermedad en particular. Sobre todo cuando hablemos de colon espástico, el colon espástico produce estrecheces y no son exactamente en estos lugares, por eso hay que saber dónde están. El colon por enema convencional es simplemente meter medios de contraste
y pintar el colon y tomar imágenes del colon. Existe un colon por enema por tratamiento, por ejemplo, cuando hay enfermedad diverticular. Los divertículos son especies de bolsas, sacos que están hacia afuera. Estos divertículos pueden sangrar y a veces el sangrado es tan profuso que es difícil pararlo. Y la única forma es taponear. Cuando digo taponear es rellenar estos divertículos de bario para que el bario tape el sangrado y se detenga. Eso es un colon por enema como tratamiento. El colon por enema convencional es simplemente llenar el colon, pintarlo. Ahora, el colon por enema con técnica de doble contraste es meter bario, rellenar el colon y después vaciarlo. Y después de vaciarlo, lo más que se pueda, es meter aire en segunda intención. Y lo que va a hacer el aire cuando entre es que va a impregnar las paredes del colon por desplazamiento del bario y va a dar una imagen en doble medio de contraste. También hoy por hoy se conoce la TC colonografía. Ese es un estudio en el cual a través de la tomografía se da medio de contraste hidrosoluble y podemos hacer un estudio virtual. Virtual es que los equipos de tomografía nos permiten navegar dentro del colon a través de la utilización del medio de contraste y reconstrucción tridimensional. Eso lo van a ver o lo van a escuchar cuando miren algo de tomografía. ¿Para qué nos sirve un estudio de colon por enema? Para ver un montón de enfermedades. Dentro de ellas, las malformaciones anorrectales. Malformaciones es una alteración congénita. Esta alteración congénita puede ser ausencia del recto, ausencia del ano, ausencia del colon sigmoides, etc. Atresia del colon es cuando vemos un colon reducido considerablemente de tamaño, o sea, un colon con un diámetro menor a los 3 centímetros, sobre todo en el lado izquierdo, o un colon derecho, que su diámetro máximo sea 3 centímetros. Ustedes saben que llega hasta 8, pero si ya vemos un colon derecho de 3 centímetros, sabemos que tiene cierto grado de atresia. Enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad que se manifiesta en los niños pequeños. Y es que se acuerdan que a nivel del recto y el ano les dije que había un montón de fibras nerviosas que son las que estimulaban para la defecación. Esas fibras nerviosas hacen que el esfínter del ano se abra o se cierre. Esas fibras nerviosas pegaditas llevan una cosa que se llama ganglio. No es un ganglio como el ganglio linfático. Es un ganglio, es una expansión de tejido que tiene fibras nerviosas y de control. A eso se le llama un ganglio nervioso. En la enfermedad de Hirschsprung lo que sucede es que hay ausencia de estos ganglios y por lo tanto no llega electricidad, así vamos a decirlo, al esfínter. Entonces el esfínter no se abre a pesar de que las heces lleguen a la ampolla rectal. Entonces al no abrirse, esa porción se va distendiendo, se va acumulando y provoca dolor. Entonces, para que el niño pueda defecar, a veces hay que meter supositorios, hay que meter hisopos para dilatar o a veces hasta los medidores de temperatura rectal se meten, introducen para estimular un poco la defecación, pero lo que defeca son pelotitas o en forma de banditas porque no puede defecar normalmente. Entonces, con un colon por enema se puede descubrir esta enfermedad. La enfermedad de Crohn es causada por cierto tipo de bacterias que producen múltiples úlceras y lo más frecuente es que sea en ciego y sea en ciego y intestino delgado distal, o sea, en
la porción de las más distales del intestino delgado, y estas ulceraciones producen estrechez, sobre todo en el ilion, en la válvula ileocecal, en la región cecal y en el colon ascendente. Entonces, con este estudio se puede demostrar. También se pueden encontrar pólipos o lesiones polipoideas. ¿Qué es un pólipo? Es una pelotita que se introduce hacia la luz del intestino. El divertículo es una pelotita que sale hacia afuera del intestino, pero es hueca. El pólipo es una pelotita que se mete hacia dentro del intestino, pero es sólida. Normalmente tiene tejido epitelial y pueden ser benignos o malignos. También se puede encontrar inmadurez funcional del colon, o sea, en niños que no hay enfermedad de Hirschsprung, pero tienen un colon que se llama colon perezoso. Cuesta que defequen. Y eso ocurre muchas veces a edades muy tempranas en ciertos bebés. Y por último, la enfermedad diverticular del colon, que fue la que les expliqué, que son sacos hacia afuera del intestino. Aquí tenemos un estudio de colon. Se fijarán que es con doble medio de contraste, ya que había bario, pero se metió gas y el bario se acumuló en esta flexura. Si lo movemos al paciente de posición, este bario se va a mover hacia acá abajo o hacia acá arriba. Pero aquí el doble medio de contraste lo que hizo es pintar las paredes del colon, permitiéndonos identificar si existen lesiones patológicas o no. Aquí tenemos otro. En este caso, otra vez se metió gas y las paredes quedan pintadas con sus austras bien definidas y el medio de contraste cayó hacia colon transverso. Esta es la flexura hepática derecha, que nos permite este colon por enema a doble medio contraste ver la posición de la flexura, ver la longitud de esa flexura, ver el diámetro, ver los contornos, o sea, están o no las austras, ver la superficie es lisa y ver la mucosa, si tiene ulceraciones, si tiene engrosamientos o alguna alteración que nos haga considerar si existe una enfermedad o no. Para el colon por enema hay un montón de proyecciones. La primera proyección que van a tener que valorar siempre es la proyección donde, acuérdense que el medio de contraste se mete en forma retrógrada. Se mete una cánula es como una sonda que entra aquí por el ano y entra a la región de la ampolla rectal y hacia el recto. Esta cánula lleva un globo, se infla y queda apretado aquí y posteriormente se mete el medio de contraste. En este caso ya se metió el contraste y después se metió gas, permitiendo ver la mucosa. Y esta es la región del recto. Y en esta región del recto se toman proyecciones AP y laterales. Entonces hay varias proyecciones en el colon por enema y son la de recto, AP y lateral, la proyección del sigmoides, que es una occipito izquierda posterior, la esplénica, occipito derecha posterior, o oblicua, como quieran decirle, una hepático, oblicua izquierda posterior, el ciego, una oblicua izquierda posterior y una AP. Esta proyección nos hace verla casi en forma oblicua el ciego y esta AP, estas dos conjuntas nos hacen poder ver adecuadamente la apéndice cecal, que es la que se inflama y se convierte en apendicitis. Entonces, como verán, hay diferentes proyecciones con medio de contraste y con doble medio de contraste. El objetivo es poder ver las paredes de cada uno de los segmentos del colon. Aquí, esta es la posición antigua en que se ponía el paciente para meter el bario, ¿verdad? Es así, sigue siendo una cánula igual, entra a la región del ano, pero ahora la proyección ideal es poner al paciente en decúbito lateral izquierda, estirando su pierna izquierda y doblando completamente su pierna derecha encima de él
permitiendo que la región glútea se abra, poder ver el ano y poder introducir la cánula. Cuando se hace esto, se le pide al paciente que puje. ¿Por qué? Porque cuando el paciente puje, dilata un poco el esfínter anal y introducir la cánula es menos doloroso. Para introducir esa cánula hay que utilizar bastante Caillé. El Caillé es una sustancia gelatinosa que lleva agua y que permite que se deslice la cánula en una forma más adecuada. Este examen no es un examen agradable para el paciente, ¿verdad? Ni para uno tampoco. Es incómodo, sobre todo para el paciente. En algunos casos un poco humillante, porque tienen que ver su región anal. Por lo tanto, hay que tener mucha delicadeza, mucho cuidado y mucho respeto por el paciente. Aquí están viendo diferentes proyecciones en donde se está valorando ciertas porciones del colon. En este caso, aquí está la flexura hepática y el colon transverso. Por eso es que se toman diferentes tipos de proyecciones para poder valorar cada segmento. También se toma una proyección completa en donde se mide todo el colon. A esa se le llama proyección de llenado. Después se manda a defecar el paciente y se vuelve a tomar otra completa y eso se llama proyección de vaciado. El objetivo es poder valorar el colon en forma integral. Aquí tenemos a un paciente en el cual estamos haciendo una radiografía preliminar. ¿Se acuerdan que les dije? Siempre hay que tener una preliminar para ver cómo está ese colon. Si el colon está lleno de heces, si el colon tiene densidades que ya existen previamente, como en este caso, que hay puntitos brillantes. La pregunta, ¿por qué tiene esos puntos? ¿Será que estuvo en una balacera y quedaron balines ahí? ¿O será un proceso quirúrgico? Etcétera, lo que sea. Hay que ver si no hay masas. Todo eso en la preliminar antes de meter el medio contraste. Porque si hay algo de densidad aquí que tape el colon, cuando hagan el estudio, parte no se va a poder evaluar y entonces el objetivo se pierde. Aquí una proyección AP y lateral de la región del ano, del recto, del sigmoides, para identificar si existe patología o no, tanto en una proyección AP como una lateral. Si existe patología, probablemente hay que ser hasta una oblicua. Eso lo decide usted si encuentra algo alterado a ese nivel. Aquí, una proyección valorando el colon descendente y la flexura esplénica. Vea que aquí está abierta, o sea, usted puede ver la flexura. Si esto estuviera montado, este segmento encima de este no sería valorable. Por lo tanto, usted tiene que rotar al paciente de tal forma que usted pueda ver la apertura de esta flexura y evaluarla adecuadamente. Si se da cuenta, este es un estudio con contraste simple. Solo está viendo proyecciones llenas de bario, no con doble medio de contraste. Aquí, otra vez, está abierta la flexura, nada más que la hepática derecha, ¿verdad? Y la puede ver únicamente llena de bario. Aquí tiene una proyección completa del colon en fase únicamente de contraste con bario, pero llama la atención que el colon izquierdo tiene un poco de reducciones. Entonces, si tiene esta reducción, ¿será una reducción fisiológica como las que vimos hace poco? ¿O será una reducción patológica? Además, vemos como saculaciones aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este paciente con estas saculaciones que no están claras? Si es por falta de expansión del colon, porque es un colon espástico, o verdaderamente es algo patológico, definitivamente habrá que meterle, que sacar todo este bario, lo más posible sacarlo todo. ¿Cómo lo sacamos? Volvemos a poner el paciente en decúbito lateral izquierda con la pierna derecha flexionada y la bolsa que estaba hacia arriba, llenándose de bario, ahora la ponemos en el piso.
Entonces, por declive, el bario que está aquí empieza a salir hasta la región rectal y se va llenando la bolsa de bario. Una vez que la bolsa de bario se ha llenado lo máximo posible, se cierra y a través de otra bomba especial se mete gas para pintar el colon y expander esta área. Si esto no se expande, una plegadura o reducción fisiológica, cuando se mete el aire, se expande y desaparece. Y estas imágenes de aquí, si son por falta de expansión, al expandirse el colon desaparece. Si no desaparecen, entonces estas son formaciones diverticulares. Aquí tenemos varios casos con doble medio de contraste. Esta es una completa que se cortó porque es demasiado grande el colon, pero es con doble medio de contraste. Visualizando, ustedes se fijan acá, que ya las austras acá están perdidas y no hemos llegado a rectos sigmoides. En rectos sigmoides no hay austras, pero en colon descendente sí, pero si ustedes se fijan, está liso. Si está liso, probablemente es un colon espástico y todo este problema, este paciente tiene retención de heces, defeca cada 4 días. Y ese es un gran problema porque esto es predisponente a formar divertículos. En este caso, ustedes miran estas aculaciones aquí, estas bolsitas, esta otra bolsita, esos ya son divertículos formados. En este otro caso, ahí vemos deformidad del colon. Significa que hay que hacer proyecciones anexas para identificar de qué se trata eso. Este es un colon redundante, un recto sigmoide redundante, y hay que identificar si existe una patología ahí. Aquí tenemos un paciente. Miren este paciente. Se le hizo esta con simple. ¿Y qué pasó? Se mira una estrechez. A simple vista, esta estrechez puede parecer un cáncer. Pero ¿qué pasa? Se mete doble medio contraste o se mete un poquito más de bario, y al meter el bario se ve que se expandió. Entonces era una flexura fisiológica. Aquí otra vez tenemos otro paciente, nada más que se cae el ciego y vemos una reducción. Parece un cáncer, pero se mete más bario y se expande, desaparece. Entonces es importante cuando tengamos estudios con un solo medio, tratar de expandir el medio para poder llenarlo. En esta parte de aquí hay un aparatito que tienen en los equipos de fluoroscopía, ya lo han de haber visto ustedes, que se llama cono de compresión. Es una palanquita que se mueve, que tiene una especie de conito y se baja y comprime la parte del abdomen, y al comprimir ahí hacemos que el medio se mueva y expanda el colon si fuera algo fisiológico. Si fuera algo patológico, aunque lo compriman, no se expanderá. Algunas patologías que logramos ver, por ejemplo, aquí se llama CUSES, es una patología, una enfermedad que puede producir múltiples ulceraciones, pequeñitas ulceraciones en toda la mucosa del colon, pero si ustedes se fijan, esto es rectos sigmoides. Si se fijan, estas ulceritas forman una mucosa irregular, no es lisa, sino que es irregular. Esto es un proceso inflamatorio y son pequeñas ulceritas tan chiquitas que pueden provocar sangrado. Y si ustedes se fijan, el recto sigmoides también hacia el colon ascendente tiene el mismo tipo de ulceritas. Entonces estamos hablando de una enfermedad de este tipo. En este caso, un paciente con contaminación masiva de amebas produce reducción del calibre del colon descendente, pero forma irregularidades con cráteres en el colon, y esto se debe a formaciones de ulceraciones por una amebiasis severa. Ojo, que hay que tener mucho cuidado en el manejo de este paciente, hay que dar tratamiento para las amebas, pero evitar que haya una
sobredosis porque va a generar mayores problemas. Aquí tenemos un paciente que, si ustedes se fijan, es un estudio con doble medio de contraste. Miren cómo el colon se expandió aquí, miren cómo se expandió acá, pero en medio hay varios, pero no hay expansión a pesar del aire. Y tiene un efecto hacia arriba y otro efecto hacia abajo. Eso se llama una imagen en mordedura de manzana. Esa imagen en mordedura de manzana es típico del cáncer, ¿verdad? Pero los cánceres pueden tener diferentes formas. Anular es que solo tiene una muesca por un lado en un 53%, un pólipo, o sea, una pelotita hacia adentro que puede ser benigna o maligna, pero un pólipo en un 38% son cánceres. Una placa, o sea, un engrosamiento, digamos, este es parte del colon y hay un engrosamiento en la pared, eso puede ser un cáncer en un 9%. Y la rinitis plástica es cuando hay un engrosamiento difuso de todo el colon y no se expande. La rinitis plástica es rara verla, es la afección más drástica del cáncer porque el cáncer está diseminado en todo el colon. La más frecuente es esta anular. Hay limitaciones para hacer un colon por enema, ¿verdad? Una de ellas, si hay procesos inflamatorios. ¿Qué tipo de proceso inflamatorio, qué extensión? Entonces no se debe hacer. Por ejemplo, si se acuerdan, hace poco les dije que para enfermedad diverticular se hacía colon por enema. Pero si el paciente ya tiene enfermedad diverticular conocida y de repente tiene un dolor localizado en un área del colon con fiebre y náuseas, hasta que no se demuestre lo contrario, eso se llama diverticulitis. ¿Qué significa? Uno de esos saquitos se rompió microscópicamente y dejó salir un poquito de heces. Provocó un proceso inflamatorio adyacente y eso provoca aumento de los leucocitos, dolor, rebote es dolor al contacto y fiebre. Entonces, no se puede hacer colon por enema porque se meten bario y gas, lo rompen y forman una colección gigante que puede matar al paciente. Entonces, en estos casos no se hace. El colon por enema para la detención de cáncer, como diagnóstico, funciona así, en un 85%. ¿Qué tipo? En los tipos polipoideos. Cuando son menores de 5 milímetros, se puede diagnosticar un 32%. Cuando el pólipo es de 6 a 10 milímetros, un 48%. Y cuando es más grande, 10 milímetros, un 53%. ¿Las complicaciones del colon pueden ser de 1 a 10.000 personas? Sí. ¿Puede haber una complicación en un colon por enema? Sí, puede haber. Pero si no somos cautelosos en preguntar, investigar, ¿por qué se le va a hacer el estudio? Si tiene fiebre, si tiene dolor, si tiene todo eso, hay un dato que le sirve a usted para decir, mejor le hago una radiografía simple, que tienen que hacerla forzosamente, porque puede hacer que esté perforado, puede hacer que tenga una colección y en la radiografía van a encontrar gas focalizado o niveles hidroaéreos. Niveles hidroaéreos son unas imágenes lineales que por arriba se ve como una cúpula con gas y por abajo no se ve, sino que se ve blanco. El líquido estaba abajo y el gas está arriba. Eso normalmente son en procesos obstructivos secundarios a perforaciones. Aquí tenemos varios casos. Aquí tenemos un pólipo, ¿verdad? Que puede ser benigno o maligno. Bueno, lo que hacemos es tomar diferentes proyecciones para verlo de diferentes ángulos e identificar que pueda tratarse. Aquí tenemos otra imagen con una estrechez significativa, con una deformidad en mordida de manzana, que es sugestivo de un cáncer. Aquí tenemos otro, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ya está en el recto sigmoides, pero tiene una especie de mordida acá y otra acá,
significativo de cáncer. Aquí tenemos un divertículo, miren, se parece al pólipo, nada más que este es hacia adentro y este es hacia afuera, este es hueco y este es sólido. Aquí múltiples divertículos de diferentes tamaños, este es grande, gigante, estos son más pequeños. Y ojo, este que está aquí termina en punta de lápiz. Significa que este divertículo ha tenido procesos inflamatorios. Y ustedes se fijan, aquí es un estudio de medio con simple medio de contraste, no miran tanto gas, este es el gas residual que tiene el colon, pero no lo miran pintado con sus paredes. En este caso en particular, si bien es cierto es una enfermedad diverticular, pero tiene divertículos en punta de lápiz. Este paciente no se le puede meter gas. ¿Por qué? Porque estos cambios de aquí pueden provocar que se perfore y complicamos al paciente y puede terminar en colostomía cortándole pedazos de colon. Entonces, miren lo importante de saber cuando encontramos algo, ¿qué vamos a hacer? Se lo comparto para que ustedes sepan que ustedes pueden tomar decisiones si están en un lugar solo y decir, no le voy a meter doble medio contraste a este paciente por esto y esto y esto. Y están en el derecho de hacerlo porque tienen el conocimiento. ¿Preguntas, comentarios? Para eso que acaba de hablar, ¿hay posibilidad de que haya perforación solo metiendo el medio de contraste simple, que no sea así doble? Sí, sobre todo si el paciente lo que tiene en este momento es una diverticulitis, aún solo metiendo el bario puede ocurrir. Por eso es que cuando vayan a hacer colon por enema hay que preguntar por qué le piden el examen. Recuerden, hay una boleta. Lamentablemente a veces en esas boletas se van a dar cuenta que no escriben absolutamente nada y ustedes no saben para qué quieren el estudio. Entonces, por protección a ustedes mismos, pregúntenle cuál es su problema, por qué le piden este examen. Es que fíjense que andan buscando divertículos. Ok, en este momento usted tiene fiebre, tiene dolor, tiene dificultad para defecar. Si les dice, sí, fíjate, ando con mucho dolor ahí, he tenido náuseas, me he sentido irritado, no lo haga. Porque posiblemente está con una diverticulitis, no lo haga. Nadie lo puede obligar. Y puede escribir una nota, paciente refiere síntomas inflamatorios en el momento, por lo cual recomendamos revaloración por su médico tratante para decidir hacer el estudio o no. ¿Verdad? Porque les digo esto porque en algún momento no van a estar dentro de un hospital ustedes. No van a estar dentro de una institución donde haya otros radiotecnólogos, donde haya otros médicos, sino que puede ser que estén en una clínica privada y que a la clínica privada tengan una área de radiología, pero constantemente no hay un médico y se los mandan ustedes. Así hay lugares acá. No debería, pero hay. Y se puede complicar un paciente. Y a la hora de los tiros, como dicen mucha gente, ¿quién los respalda a ustedes? ¿Quién los protege? Quien nos va a proteger son ustedes mismos a través de su conocimiento. Por eso es importante entender que el trabajo que ustedes hacen es extremadamente importante. Son los ayudantes de un especialista que se llama radiólogo. Y su trabajo es importante. Muchas veces en ciertas instituciones el radiólogo no va a estar ahí para poder estar haciendo ese examen. Ustedes lo van a estar haciendo y solo le van a llevar las imágenes. Depende de esa calidad de imágenes que ustedes le lleven que el radiólogo pueda hacer un buen diagnóstico. En las instituciones como Seguro Social, como Hospital Escuela, la ventaja que tienen en este momento ustedes es que hay residencia. Entonces hay un médico residente que está constantemente haciendo estos estudios con ustedes. Y él puede tomar la decisión de detenerse o no detenerse. Ustedes aprenden a través de eso, pero la responsabilidad no es de ustedes,
pero va a haber en instituciones en donde la responsabilidad máxima va a ser ustedes. Y de eso depende mucho que tengan conocimiento de por qué hacer cada examen. ¿Algo más? ¿Cuál es mejor, hacer el colon por enema o la colonoscopía? Mire, lo que pasa es que la colonoscopía depende mucho de la experiencia del que está haciendo el estudio. Hemos visto casos que hay gastroenterólogos que tienen mucha experiencia y descubren lesiones fácilmente en una colonoscopía, pero hay otros que no las encuentran y que piden tomografía y que a veces ni por tomografía se logran ver, nada, pero en un estudio de colon por enema sí se logra ver, pero hay que saberlo hacer el colon por enema y normalmente con doble medio de contraste y con varias proyecciones, todas las que les enseñé ahí y a veces algo otras más. Entonces depende mucho de el conocimiento y la experiencia del médico tratante. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Cuánto tiempo dura el examen? Es variable. Puede ser 15, 20 minutos, media hora. Depende qué tan preparado esté el paciente. La preparación consiste en no ingerir alimentos desde las 6 de la tarde de un día anterior, dar un purgante. El purgante hay que saberlo escoger. No a todos los pacientes les caen bien los purgantes. Puede ser sal de uvas, puede ser leche de magnesia, puede ser Fastlax, dentro de los más baratos, o hay otros que son más caros, que solo el sobrecito cuesta más de 120 lempiras, que se llama Fortran. En fin, eso a veces hay que decidirlo el radiotecnólogo, si están afuera. ¿Por qué? Lo primero que tiene que preguntarle cuando llegue con la boleta y le diga, fíjese, quiero hacerme este examen, hay que programarlo porque hay que preparar al paciente. Entonces usted va a hacer preguntas. ¿A cada cuántos días defeca usted? Porque cada 4 días y solo una vez. ¿Y cómo hace? Pelotitas. Ya sabe usted que es un paciente estreñido. Ya sabe que si le da una sal de uva pico, no va a ser suficiente. Tiene que darle el mejor purgante posible para que lo limpie, o sea, limpie el colon. También a este paciente se le dice que si el examen va a ser a las 7, 8 de la mañana, que se levante a las 6 de la mañana y se ponga un Enemaflit. ¿Saben qué es Enemaflit? No. Enemaflit es una botellita con un tubito que se mete en el ano, lleva un aceite, se introduce todo, se le dice al paciente que aguante la mayor cantidad de tiempo ese aceite porque el aceite queda en la cavidad rectal y ustedes saben que cualquier cosa que cae en la cavidad rectal provoca estímulo de defecar, pero se le dice al paciente aguántese lo más que pueda. Ya cuando no aguanta, el paciente va a defecar y limpia lo que queda en el recto sigmoides. Porque supuestamente el purgante ya limpió el ciego, colon transverso y colon descendente. Pero todo siempre queda estancado a nivel del recto. Entonces el colon por enema termina de limpiar eso. Le hacen la radiografía preliminar. En la radiografía preliminar ven si está limpio. ¿Cómo saben si está limpio? Cuando no miran heces. ¿Cómo se miran las heces? Como migas de pan. Si ven que el paciente está limpio, entonces proceden a hacer el estudio. Pero le tienen que preguntar todo lo que les dije. Y ahí ustedes van a determinar si hacen o no hacen el estudio. Si está sucio, no lo hagan, porque cuando metan el bario se va a pegar con las heces y habrán partes del colon que no se vean adecuadamente, entonces el estudio no va a servir. O van a creer que es un tumor. Entonces, precisamente por eso es que hay que preparar al paciente.
El día anterior, antes del purgante, digamos que coma a las 5 de la tarde, le dan 2 horas para que el paciente pueda haber digerido y después le dan un purgante para que limpie todo lo que es del colon. ¿Algo más?